Se refieren a lo mismo, una parte que es anatómica, otra parte que es la técnica quirúrgica. Los ganglios del cuello los vamos a clasificar en grupos, los grupos ganglionares. Y la disección de cuello es la cirugía encaminada a extirpar, resecar la enfermedad ganglionar metastásica del cuello de un tumor primario de cabeza y cuello. Esa definición es importante porque si tenemos un tumor, un cáncer que es de otra parte del cuerpo que da metástasis al cuello, no es para disección de cuello, es para los tumores de cabeza o cuello, ya sea de la piel, de cavidad oral, de faringe, laringe, tiroides, pero del área de cabeza y cuello. En primer lugar, los ganglios linfáticos son elementos de defensa del organismo. O sea, acá tienen este dibujo, por ejemplo, ¿no? Los linfáticos llegan, traen la linfa y ahí puede llegar infección, bacterias, gérmenes, hongos o células tumorales. Y el ganglio, que normalmente está aplanadito como una lenteja, empieza a crecer, adenomegalia, y es el combate, la defensa contra las células tumorales. La idea es evitar que esa enfermedad progrese y que continúe como en la flecha, continúe al resto del cuerpo. Entonces hay que extirpar la enfermedad tumoral desde los ganglios, incluyendo el primario. Por eso es que debe ser de cabeza y cuello, de la misma región. Porque si un ganglio es por una metástasis al cuello de un cáncer de estómago, eso quiere decir que ya ha recorrido todo el cuerpo para llegar al cuello. Entonces un ganglio que es aplanado se vuelve esférico, se pone más duro, pierde su hilio, tiene varias características que nos hace pensar que es un ganglio metastásico. Los niveles ganglionares del cuello vamos a ponerlos en números romanos, en lo usual. Como se ve acá, hay ganglios dispersos en cara y cuello. Y los pueden denominar también así, ¿no? Ganglios parotidios, ganglios submentonianos, submaxilar, pero vamos a usar esta nomenclatura. Nivel 1 es la parte central alta del cuello. Tenemos como referencia el hueso hioides, que como saben es el vértice de ese ángulo que forma la región submentoniana y la región cervical. Aquí. Ahí está el hioides. Hacia arriba, grupo 1, hacia abajo, grupo 6. Como dice acá, nivel 1, los ganglios del nivel 1. En línea completa azul está la división de los grupos y en línea punteada es la subdivisión. Esta línea punteada corresponde al vientre anterior del músculo digástrico. Y el 1A está dentro del límite de los dos digástricos, dos vientres anteriores y el dioide. Como se dan cuenta, si me ven a mí, es un triángulo cuya base está en el dioides. Y 1B es lo que está detrás, es el resto, digamos, borde de la mandíbula, vientre posterior y vientre anterior del digástrico. Entonces, se dan cuenta, hay un 1A en el centro y 1B a cada lado. Al 1A le pueden decir submentoniano y a los 1B submaxilar o submandibular derecho, izquierdo. Hacia atrás, grupo 2, es el grupo más alto. Aquí en línea punteada está el nervio espinal. ¿Se acuerdan del espinal? 11º, paracraneal número 11. Espinal accesorio, le dicen, nervio motor. Está en profundidad y sirve para dividir el 2A, que está adelante, y el 2B detrás del espinal. Acá le ponen espacio submuscular porque hay tejido muscular, el esternocleido, el digástrico, que hacen que el tejido celuloganglionar esté muy profundo. Por así. Bueno, vamos a bajar al grupo 3,
Veamos esta división. Esto viene, el grupo 2 era desde la base del cráneo hasta la altura del ioides. El grupo 3 desde la altura del ioides hasta la altura de la membrana cricotiroidea. Grupos 2, 3 y 4 están siguiendo más o menos la dirección del músculo esternocleidomastoideo. El grupo 3 o nivel 3, la parte central del cuello, la más prominente. Esta referencia del ioides también coincide con la bifurcación de la carótida. Y esta referencia de la membrana cricotiroidea coincide con la unión del homoioideo con la yugular. El grupo 3. Como les digo, el borde del músculo esternocleidomastoideo es el límite posterior de estos grupos, 2, 3 y 4. El 3 está en el medio. Y el 4 está abajo. Hacia abajo ya sabes que el esternocleido se divide en fascículo esternal y fascículo clavicular. Entonces lo que está detrás está cubierto por el fascículo esternal, que está adelante, es el 4A. Fascículo clavicular es el 4B. Ese es el grupo 4. Su límite inferior ya es la clavícula. Hasta ahí termina la división de cuello. Y el límite del borde del músculo esternocleidomastoideo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Hacia atrás es el grupo 5. Nivel 5. Triángulo posterior. Es un triángulo bien alargado hacia arriba. Y llega hasta el borde del trapecio. Ese ya es el límite posterior del cuello visceral. Acá en línea punteada está el músculo homoioideo. Lo que está arriba es el 5A, lo que está abajo es el 5B. El 5A también le dicen grupo de la espinal. ¿Por qué? Es importante. Le dijimos, el nervio espinal sale de la base del cráneo y recorre el grupo 2, acá está en la línea punteada. Va a dar ramas para el músculo esternocleidomastoideo, pero continúa su recorrido por el grupo 5 y va a dar inervación al músculo trapecio. En el transcurso de la disección de cuello, en el grupo 5, hay que ubicar el nervio, hay que tener cuidado con ese nervio para respetar su integridad. Y acá viene la indicación. ¿Qué pasa con el nervio espinal? Es un nervio motor, da inervación motora a los músculos del hombro. Al paciente se le pide que levante el hombro, uno u otro, y van a ver, si hay lesión del espinal, no va a poder. Cuando hay lesión del espinal, generalmente un hombro se nota más caído que el otro. El paciente no puede levantar el brazo más allá de la horizontal, ahí se queda con las justas. Esa es la disfunción motora del nervio espinal y por eso es importante respetarlo, tenerlo o mantener su integridad. Y adelante nuevamente, el grupo 6, nuevamente como base del hueso ioides, pero hacia abajo hasta la escotadura suprasternal, es el grupo 6, es un triángulo, pero hacia abajo. El grupo 1 era un triángulo hacia arriba, el 1A, acá es el triángulo hacia abajo, y la base es el ioides. A ambos lados están las carótidas, o según otros textos, los músculos. Acá está el grupo 6, visto de frente hacia abajo, y el grupo 1A hacia adelante. Como dijimos, en los músculos digástricos lo dividen, lo separan el 1A y 1B. 1A en el centro, 1B a cada lado, submaxilar, este es submentoniano. Y el grupo 6, un elemento importante es la glándula tiroides. Acá están todos los grupos ganglionares. Bueno, no todos, 6. Vamos a definir, bueno, es bastante teórico. ¿Qué es una disección de cuello? Ya dijimos, primero, disección de cuello es la cirugía encaminada
erradica los ganglios metastásicos del cuello de un tumor primario de cabeza y cuello. ¿A qué se llama disección radical de cuello? Es un término histórico. El primer tipo de disección que se empezó a hacer en la primera mitad del siglo pasado. Disección radical de cuello es la resección en bloque de todo el tejido celuloganglionar del cuello de un lado. Hablamos de los grupos 1 al 5, en bloque incluyendo el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal, incluyendo incluso la cola de la parótida. Es una disección radical, como su nombre lo dice, muy mutilante y que se hacía para todas las metástasis ganglionares al cuello. Nuevamente, ¿no? Todo el tejido ganglionar de los grupos 1 al 5 en bloque, incluyendo en un solo bloque el músculo esternocleido, la vena yugular y el nervio espinal, la cola de la parótida. Es bastante mutilante con todas las secuelas que se pueden mencionar. Con el paso de los años se dieron cuenta que no era necesario ser tan radical para tener un buen resultado. Entonces empezaron a hacer modificaciones. Y ahí viene lo que dice acá el número 2, disección modificada de cuello. Hay muchas modificaciones que se pueden hacer, pero la agrupamos en 3, teniendo en cuenta 3 elementos anatómicos. El músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal. Acá les voy a hablar de frente del tipo 3, disección modificada tipo 3, que me parece que llegó a ser la más usada, que también se la ha llamado disección funcional de cuello. Es aquella cirugía en la cual se extirpan todos los grupos ganglionares en bloque, pero se preservan, o sea, se dejan en su sitio, no se extirpan ni el nervio espinal, ni la vena yugular interna, ni el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué pasa con el espinal? Ya lo dijimos, inervación motora del hombro, por lo tanto, brazo caído, hombro caído, dificultad para levantar el brazo y dificultad para rotar la cabeza también. La vena yugular interna, si le extirpan, ¿qué sucede? Hay congestión venosa, edema, tendencia al sangrado, cefalea. Es la vena más gruesa, la más importante de drenaje sanguíneo. Y el músculo esternocleidomastoideo también, si le extirpan, va a quedar primero un hueco, la piel se va a pegar al plano profundo, se ve feo, y también dificultad para rotar la cabeza. Con la disección modificada funcional o tipo 3, se preservan los 3 elementos y tiene el mismo resultado bueno de control de la enfermedad. Tipo 1 es cuando se preserva el nervio espinal, pero se extirpa lo demás. Tipo 2 se preserva el nervio espinal y la vena yugular interna, pero se extirpa el músculo y todo lo demás. Y tipo 3, lo que acabo de mencionar, es la funcional. Aparte de este tipo de disección de cuello, tenemos las disecciones selectivas, en las cuales no se extirpan todos los grupos ganglionares, sino solamente algunos. Por ejemplo, tipo supraomoioidea, se hace disección de los grupos 1, 2 y 3, nada más. Tipo lateral, los grupos 2, 3 y 4. Además, se extirpa el grupo 5, 2, 2, 3, 4 y 5, ese es posterolateral. Y cuando se hace disección selectiva del compartimento anterior, se llama así, disección del compartimento anterior, del grupo 6. Esas son las selectivas, solamente algunos grupos, no todos. Y la disección radical del cuello ampliada es para casos muy avanzados, en las cuales se hace la disección radical del cuello completa, incluyendo el músculo, el nervio y la vena, y algo más, que puede ser un fragmento de piel, un reborde de hueso, un reborde de músculo, un órgano más, un pedazo del cartílago, etc. Es ampliado para casos muy avanzados. Entonces, a ver, seguimos. Acá tenemos vean el dibujo, cómo es la disección de
Esta es una disección radical del cuello. Vean cómo queda el cuello. Quiero que lo comparen con el siguiente dibujo. Acá está una modificada tipo 3. Acá está el músculo. Esta es la radical. Se ha estripado todo. Los ganglios del 1 al 5, el nervio espinal, el esternocleido, la yugular interna, los ganglios de la cola de la parótida, retrofaringeos, paratraqueales. Eso para metástasis muy extensas, que están no solamente en el ganglio, en el tejido blando. No se realiza mucho ahora esta disección. Y la modificada sí se realiza, se estripan todos los ganglios del grupo 1 al 5, pero queda, acá está el músculo en su sitio, que le da forma al cuello. También está cosméticamente mejor. Esta es la selectiva suprahomoioidea, grupos 1, 2 y 3. Esta disección selectiva suprahomoioidea tiene una indicación precisa. También se llama profiláctica. Se recomienda en caso de un carcinoma de cavidad oral en el cual no se encuentran ganglios metastásicos, es decir, es un N0. Pero, como se sabe por estadística, el riesgo de que tenga enfermedad, pero oculta, entonces se hace la disección selectiva suprahomoioidea. ¿Ya se acuerdan de la profundidad de la lesión? Dice, este paciente tiene un 40% de riesgo de cáncer, mejor hay que hacer disección de cuello, aunque no se palpe. Entonces lo que se hace es la disección suprahomoioidea. Si en el transcurso de la cirugía el cirujano encuentra un ganglio que en lugar de estar aplanadito está más esférico, más duro o más grande, puede decir, bueno, acá no se ha encontrado este ganglio, puede haber un cáncer acá. Entonces lo que se hace es, el cirujano tiene que extirpar el ganglio y enviarlo al laboratorio de patología. Si el patólogo contesta ganglio con cáncer, entonces ya cambió la cosa. Quiere decir que ya no es un N0, es como dice acá, N positivo. En ese caso, lo que hay que hacer es completar la disección de cuello. Ya no es una disección supra-homo, sino es una disección modificada de cuello. Acá está. Si hay enfermedad N positivo, se amplía la extirpación a los niveles 4 y 5. Pero si el patólogo dice que el ganglio está libre de enfermedad, entonces, claro, ahí termina la cirugía. Sería solamente la suprahomoioidea. Entonces, esa es la indicación y por eso es que se llama también disección profiláctica. Para cáncer de cavidad oral es muy específico. ¿Qué más? Está. La lateral de cuello, grupos 2, 3 y 4. La misma indicación, pero para casos de tumores de la línea media. Orofaringe, hipofaringe y laringe. Sí. Y se hacen en los dos lados del cuello. La posterolateral, grupos 2, 3, 4 y 5, pues, generalmente lesiones de partes blandas, sarcomas cutáneos de la parte posterior de la cabeza. Esta es anatomía. El lecho que quedaría hecha la disección de cuello. Los músculos escalenos, plexos, cervical, braquial. Acá está el nervio frénico. Todo esto cubierto por aponeurosis, ¿no? Como este dibujo del libro de anatomía. Ese es el lecho, la base de la disección de cuello. La selectiva anterior, faltaba mencionar. Disección del grupo 6. Disección del compartimento anterior. Se hace a veces para casos de tiroides. Más frecuentemente. A veces hipofaringe, tráquea. Acá está la tiroides. Estoy mencionando. Esto es una metástasis extensa de un cáncer de tiroides.
Siempre que vean en una tomografía que la luz aérea se ha desplazado a un lado, piensen en tiroides. Es un cáncer de tiroides. La incisión de McPhee, que se usaba mucho antes, ahora ya no, son dos incisiones paralelas. La incisión en palo de hockey, o en J o en L, para caso de tiroides, ¿no? Para tiroides y la disección de cuello, que con bastante frecuencia se complementa con una incisión adicional en esta forma para dar más amplitud al campo quirúrgico. En una modificada de cuello que se está preservando la vena yugular. La vena yugular, y aquí está los ganglios que se están extirpando. Hay que tener mucho cuidado, que tener buen pulso, porque no hay que dañar la vena, sino simplemente pelar todo el tejido blando que lo rodea. Cuando uno quiere preservar el músculo esternocleido, acá se separa con los drenes Penrose, y aquí está la disección de cuello. La vena también está ya separada. O sea, se separa para poder preservarlos y se saca el resto. Es una disección, por supuesto, más laboriosa, demora más. Acá está el espécimen, un solo bloque de tejido. Terminada la disección de cuello, hemostasia prolija, no solamente vasos sanguíneos, también vasos linfáticos, hay que hacer la hemostasia con linfostasia y la sutura muy cuidadosa para después poder dejar un drenaje tubular a succión continua, como los que han visto en el hospital. El tamborcito se aplasta, acá está la abertura por donde se evacúa el aire, se tapa para que mantenga haciendo el vacío y mantenga la succión. Esto se va llenando y todos los días en la mañana se abre el tapón, se evacúa el drenaje y se mide. Nuevamente se tapa y continúa. El drenaje puede empezar en 100, 120, 80, tiene que ir disminuyendo poco a poco. Cuando ya está en 30, 20, se puede retirar y se deja un Penrose común y corriente. Metástasis extensa, vean. En este caso, solamente por el caso de cuello congelado, el término quiere decir que no se puede distinguir elementos anatómicos. Todo es una sola masa de tumor. Aquí están comprometidos todos los grupos ganglionares, incluyendo la piel. Vean, acá está infiltrada la piel. Y este aspecto está acá, este aspecto de color rojizo, acartonado, rugoso, eso es infiltración tumoral. Esta es la forma en que se debe enviar un espécimen de disección de cuello a patología, marcando los niveles ganglionares, en este caso nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. El patólogo debe informar cuántos ganglios se encuentra en cada grupo y de esos, cuántos ganglios son positivos a carcinoma. Esta disección tiene los grupos 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿de qué tipo es? Es una disección selectiva posterolateral, ¿no es cierto? Recording stopped. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, si no hay preguntas, entonces agradezco su permanencia, lo que se han quedado. Damos por terminada la clase.